Gustaría explicar, para quien no tenga mucha idea, qué fue y quién fue Velasco, o sea, qué supuso el gobierno de Ujú. Velasco para el Perú. Ya. Velasco fue casi un milagro. ¿De dónde salió? Difícil explicarlo. Velasco era un general, llegó a general de división. Había una diferencia con el resto de generales, ciertamente. Él hizo la carrera militar desde soldado. No salió de escuela. Llegó a la escuela después de haber sido soldado. Y es una historia muy hermosa la de Juan Velasco Alvarado, porque es un chico de una población medio campesina, que es la población de Castilla en el norte peruano, que llega este, de contrabando, digamos, de polizón, ¿no es cierto? En un barco desde Piura hasta el Callao, sin un peso en el bolsillo, y que se va a pie hasta Chorrillos a presentarse a la escuela. Y que él no sabía qué hacer, pues no conocía nada, no tenía nada, se estaba muriendo de hambre. Y dice, y se encuentra un paisano que era, me parece que un teniente, ahí en Chorrillos, en la escuela militar. Y este teniente se compadece de él, tú eres mi paisano, ya, ingresa a ser soldado. Y empezó siendo soldado. Entonces hizo toda su carrera militar, un hombre muy estudioso, este, hizo la escuela de oficiales, es decir, desde el soldado pata en el suelo, como decimos acá, hasta general. Y él llega a ser general en 1966, 67. Y como él decía, ¿no? Una vez les dijo a unos campesinos que fueron a verlo a Palacio, yo no he cambiado, yo sigo estando abajo. Entonces, esa fue siempre un profundo sentimiento de cariño por la gente, como él decía, por la gente de abajo, por el pueblo. Y eso fue lo que lo llevó a planear con un grupo de coroneles que eran su gente de confianza, un golpe de Estado del año 68, cuando la crisis moral de la República Peruana había llegado a un extremo, que por supuesto nada tiene que ver con el extremo en el que estamos ahora, pero que para esa época sí era una crisis terrible, ¿no? Porque era una, una rendición del país ante una empresa norteamericana, que era la International Petroleum Company, una subsidiaria de los Rockefeller, del Standard Oil. Y bueno, y así empezó con ese golpe de Estado el proceso revolucionario que duró 7 años. Y en esos 7 años hizo todo lo que pudo hacer. Tomó Talara, tomó las haciendas, las grandes haciendas donde había cepos, todo eso, impulsó la reforma agraria, expropió y transfirió 6 millones de hectáreas a los campesinos. Una cosa impresionante, ¿no? Y empezó a generar empresas de autogestión para hacer un socialismo a la peruana. Pero se enfermó, tuvo un aneurisma y quedó inválido. Y un poco como el Kaiser Guillermo segundo, ¿no? Tú sabes que el Kaiser Guillermo segundo era, tenía un brazo inutilizado en una sociedad prusiana. Y eso hizo que acabara en la Primera Guerra Mundial. Hay muchas historias sobre esto, ¿no? Bueno, igual con Velasco, puesto en medio de una cultura militar, como era el gobierno militar de la época, era imposible que un general que no podía movilizarse ejerciera el poder. Finalmente le dieron un golpe de Estado en agosto de 1975 y acabó esa experiencia, ¿no? Pero fue un periodo irreproducible en la historia peruana, irreproducible, insólito. Se escapó,
se escapó del control, ¿no? De los Estados Unidos. ¿No? Y sin embargo, luego más tarde con Fujimori fue una tremenda niebla, ¿no? Sí, Tormenta. sí. Porque Fujimori hizo lo mismo a su manera. No es que Fujimori haya sido un oscuro individuo, no lo era. Era rector de la universidad, de una universidad importante, la Universidad Agraria. Había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Pero de todos modos, en el mundo político era casi un desconocido. Y sintonizó en un momento con la gente. Y se alió con el ejército. Pero el ejército con el que se alía Fujimori ya es un ejército perverso. Porque habían pasado muchos años desde después de Velasco. Cuando cae Velasco, los Estados Unidos se dedican a controlar al ejército. Sistemáticamente. Vigilan los ascensos, toda la historia de los generales al milímetro, hasta las mujeres que tienen, los licores que beben,